Recording. Dudas que tengan de la última clase. Ya. ¿Algún grupo que esté disponible para mostrar sus acciones? Yo no, pero profe, tengo una duda. Ya, No sé si de formato quizás, no lo sé, pero en las alternativas excluyentes, en la pauta que envió, ya. nosotros no encontramos ninguna alternativa que se excluyera o que excluyera a otra, sino que la gran mayoría eran complementarias, no me acuerdo cuál eran, creo que eran como independientes, creo que eran. Claro, Eh, complementario e independiente, pero eso es la clase de hoy día. ¿Eh? ya, ok, estuvimos adelantando, pero No, pero eh, bacán. esa era mi duda. ¿Qué pasa si no encontramos excluyentes? Eh, ¿O qué a no ver, pasa? es el ejercicio que les vamos a pedir, pues, que logren pensarse excluyente. Y por eso también hoy día vamos a trabajar sobre ese tema y vamos a ver si es que es posible llegar a algunos criterios que les permita construir. Igual es verdad lo que tú dices, no necesariamente, y un poco es lo que yo en mi experiencia he podido ver, que en proyectos de carácter más psicosocial es más difícil encontrar, o no necesariamente se va a dar dependiendo de la temática, del enfoque de trabajo, no necesariamente van a aparecer alternativas necesariamente excluyentes, acciones de carácter excluyente. Em, pero eso no quita que, al menos en este ejercicio, que es de carácter más académico, traten de hacer forzar un poco esa posibilidad. Súper. Sí, Pero era una obviamente duda, uno lo tiene en cuenta a la hora de... era una Yo duda que voy a tenía. insistir Sí. siempre algo. El punto es que si yo en la revisión del trabajo, si encuentro posibilidades, o sea, si se me ocurre, entonces ahí es donde tienen que tratar de que no, que si están seguros de que no hay un excluyente, que estén seguros que no hay un excluyente. Claro, era justamente esa duda porque, claro, pues nosotros damos la alternativa, las opciones y todo. Entonces, no sé si era intencionalmente teníamos que elegir para que hubiesen excluyentes o en realidad de nuestras propias ideas tampoco había excluyentes. Por eso era mi duda si en realidad tenía que haber, si no teníamos que modificar las opciones para que necesariamente hubiesen excluyentes, que igual lo podríamos hacer. Para el ejercicio académico les vamos a pedir que traten de encontrar excluyentes, para por lo menos dos, si no tienen por qué encontrar tres, por lo menos dos que les permitan armar alternativas, tres alternativas diferentes. Porque si Entonces, no, la verdad es que las alternativas no tiene sentido evaluarlas o compararlas entre sí, si no van a, si no son cualitativamente y cuantitativamente eh, diferentes. claro, o sea, por eso mismo, entonces la evaluación 4, o sea, la entrega, que es para el 19, ¿tiene que haber excluyentes necesariamente? Idealmente, sí. Ah, Es un ejercicio. A ¿ese ver, es un sí? sí, debiese haber, debiese haber. Ya, Es un ejercicio que nosotros les estamos pidiendo que, si es necesario, forzarlo un poquito, que lo fuercen. Pero por eso la clase hoy día es eh, hablarles sobre o comentarles qué cosas es lo que suelen ser acciones excluyentes. ya, súper, muchas gracias. Veamos si de aquí a final de la clase, si todavía queda esa sensación de, pero es que no voy a encontrar ningún escribiente, podemos conversarlo, pero voy a insistir, si yo después reviso el trabajo y digo, oye, pero aquí hay posibilidades de hacer excluyente, eh, van a tener que tener ese cuidado. O que a mí se me ocurre, oye, sé que esto se podría haber planteado esta o toda acción de carácter excluyente. Eso sería el escenario que obviamente prefiero evitar. ¿Ya? ¿Quién de los grupos, de los que están presentes, que ya tenemos un número medianamente decente, gente, eh,
nos puede mostrar no sus alternativas ya ordenadas, sino que las acciones, o no necesariamente sus alternativas ya ordenadas, sino que las acciones que, que están proponiendo, así como en general. Yo podría, profe, que hace Dale, rato que no Nelson, hablamos en mi grupo. Entonces, vamos al tiro ya. Espérame, ¿eh? sí, con calma. Ya, yo espero haberlo, que lo hayamos hecho bien con mi grupo. Tengo que permitirte. No, no, creo que me deja. Igual ahí lo dejé con múltiples. Ya, bueno. Espérame, no, Shan. atrapado. Ya, vamos a checar esta cosita. Ya, aquí está nuestra cosita. Esas son las acciones. Y Las abajo azules. están acciones. Sí, pues estas son acciones. Las azules. Ya. Porque este sería como el árbol de objetivo. Sí, claro, pues el árbol de objetivo. Por eso está como subrayado en rojo, porque el cambio de problema. Sí, sí. Y, sí, pues, y tratamos de solamente hacer acciones como en el último nivel, porque nos acordábamos que lo ideal era como accionar como en el último nivel, pues, para poder. En la medida que el último nivel no sean factores inalterables, como la pandemia que aparece ahí. Sí, pues, ahí, por ejemplo, no la conectamos, sino que está conectado con esta. Ahí como Ya, quizás lo fijé. bacán, bacán, bacán. ¿Qué aparecen acá? Si es que Eh, puedes ir a explicar. Ya, por ejemplo, la primera, bueno, nuestro objetivo, aquí está redactado como objetivo, sino que está redactado como positivo. Ya. Eh, es como alto nivel de implementación de acciones formativas, educación sexual integral, en los establecimientos particulares subvencionados de la provincia Marga, nivel de educación media. Eh, entonces, eh, como que la rama positiva sería como la ausencia de estereotipos conservadores de la familia acerca de la educación sexual. Por lo tanto, una alta participación de los apoderados en la educación sexual integral de los adolescentes y una alta exigencia por parte de los apoderados en instancias formativas de educación sexual integral. Ya. Para lograr, bueno, igual tratamos de cranearlo harto, que cómo poder evitar o lograr una ausencia de estereotipos conservadores de la familia acerca de la educación sexual. Pensamos que lo mejor sería como generar charlas para informar acerca de la importancia de la educación sexual integral, y también generar espacios de conversación con los padres para poder reflexionar sobre los estereotipos sexuales y la educación sexual que le entregan a su hijo, po. O sea que este último estaría orientado como círculo reflexivo entre los padres que pudieran como compartir el cómo crean a sus hijos en estos ámbitos, y obviamente que haya un mediador para que vaya como regulando la situación y que esté como orientado en pos de ir como derribando los estereotipos y generar charlas para informar acerca de la importancia de la educación sexual integral, esto como ya los padres más como oyentes, y poder entregarle como más herramientas, conocimientos respecto al tema. Eh, ¿Continúo? Deja hacerte ahí al tiro unos comentarios. Ya, Ya. Al darlo vuelta, el árbol de problema, el árbol de objetivo, les quedó como ausencia de estereotipos conservadores de la familia acerca de educación sexual. Ya, eso cuando lo terminen de convertir en objetivo, está claro que pretenderse como medio o como objetivo la ausencia absoluta de estereotipos conservadores es complejo. Sería como claro, dispararse en el pie. Pero uno, sí, ahí la recomendación sería a lo mejor que cuando ya definitivamente lo conviertan en objetivo bien redactado, el verbo debiese ser disminuir o promover la reflexión de los estereotipos conservadores de la familia acerca de como darle esa vuelta porque ese matiz, porque si no van a quedar ahí atrapados probablemente ninguna de sus dos acciones que están buenas van a dar cuenta de la completa ausencia del claro, estereotipo. sí. Sí, fue muy extremista ahora que lo pienso. Pero eso pasa, eso pasa. Yo voy a insistir que eso normalmente pasa porque tiene que ver con cómo se construye también el árbol de problema y que
y quiero recordarle el origen del marco lógico. El origen del marco lógico son las políticas, las grandes políticas públicas, y con un fuerte enfoque o tendencia ingenieril. Entonces, ustedes se darán cuenta que en política pública y desde un enfoque más ingenieril, cuantitativo, las cosas son o no son. Mientras que en la política social y en las temáticas psicosociales las cosas suelen ser un poco más matizadas. Ujú. Entonces, y ahora viendo un poco las acciones que proponen, ya usted ahí yo veo, uno podría pensar en ahí hay dos lineamientos, por decirlo así, pues, dos estrategias. Una que tiene que ver desde una perspectiva un poco más cognitivista, esta idea de proponemos charlas que informen a los apoderados bajo el puesto de que a mayor información, conductas más adecuadas. Claro. Y la otra opción va por una línea más reflexivo, Participar. socio-reflexivo participativo. Claro. Ahí uno siempre puede entrar a discutir cuál es el enfoque que está detrás, pero podría ser medio humanista dependiendo de la técnica específica que se utilice como círculo de escucha o no. Podría ser educación popular inclusive, si es un círculo de escucha, si son círculos culturales, tipo los de Pablo Freire, o simplemente esta idea de compartir prácticas que es más sociocognitivista también, pero que tiene que ver con eso, con compartir prácticas, esta idea de que el conocimiento se traspasa entre pares, Sí, sí, sin un rol efectivamente. experto. Nótense cómo ahí hay dos enfoques que no necesariamente tienen que ser coherentes, está bien, pero hay dos apuestas diferentes. Yo les recomiendo 3 acciones por cada uno. Ah, ya. Por Ah, favor. ya, como tres. Ya, ya, bueno, bueno. Ah, sí, es que eso no estábamos seguros, me acuerdo cuando lo estábamos haciendo, entonces dijimos, ya partamos con 2 y después agregamos por último. Pero era para estar seguros también de que íbamos por buen camino. Entonces, ya ahí tienen ausencia. Ya, entonces, claro, lo que uno podría hacer, y lo aprovecho de comentar porque es el trabajo profesional, porque si, si nos quedamos solo en intuiciones, entonces ¿de qué valió la pena, por muy buenas intuiciones que tengamos, eh, de qué valió la pena estudiar los años que estudiaron si no hacemos un ejercicio profesionalizante en el que hace? Entonces, uno lo que debería preguntarse es ir precisamente a la teoría de repente y buscar ya cómo se intervienen los estereotipos, cómo se cambian los estereotipos. Ya, y ahí van a tener versiones diferentes según los enfoques. Ahora, en general los estereotipos viene es un constructo que viene dado eh, desde lo sociocognitivo, esencialmente, ¿sí? De la psicología social tradicional sociocognitiva. Entonces uno podría preguntar, ya, ¿cómo supuestamente? Está bien, una de las formas, según una de las estrategias, es incorporando información. Otra de las estrategias es eh, generando espacios de traspaso de experiencias entre pares. Pero me imagino que hay otro tipo también de estrategias, y así como para solo nombrar las campañas, que es diferente hacer una charla, que es diferente hacer un taller, que es más dirigido, pero las campañas comunicacionales en relación a una temática también es una forma de cambiar estereotipos. Me refiero a que precisamente la escuela podría levantar una especie de campaña comunicacional en relación a bajar precisamente los estereotipos más conservadores. Eso. Bueno, sí, 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 no lo había pensado en realidad. O sea, que nuestra acción igual como que tienen que estar ligadas, que igual la escuela como que no apaña, por así decirlo, entre comillas, a lo que queremos hacer. Porque nosotros igual como que estructuramos. Piénsenlo, ahí
estamos en un ejercicio académico, entonces, Ah, ya. Ya. a menos que estén realmente pensando en devolverle esto a la escuela, que no lo tengo tan claro, aprovechen de jugar ahí también, po. Ya, ya. Además, ojo, que esta primera etapa que es tirar ideas, es eso, es tirar ideas, todas las que se les vengan, hasta las más locas posibles. Porque después analizamos y seleccionamos aquellas acciones que tengan más coherencia. Ya. ¿Ya? Pero mientras más acciones tienen, las alternativas también tienen más posibilidades de moverse y de construir alternativas, insisto, en términos cualitativa y cuantitativamente diferentes. Entonces, sí, po, sí, juéguensela ahí, o sea, esta es una primera lluvia de ideas, la verdad, si eso no es, es eso, y una lluvia de ideas implica que tratemos de no limitarnos tanto, busquemos acciones diferentes. Nosotros les ponemos un mínimo porque si no, hay grupos que dicen por cada medio una pura acción, y no, pues, demasiado pobre se vuelve eso. Entonces, si nos puede explicar la siguiente, disculpa, Nelson. Ya. Voy. No, no se preocupe. Bueno, habíamos hablado que accionar en las leyes era como súper complicado y aquí la ley 20.418 nosotros antes teníamos como que de alguna forma daba la libertad a que los establecimientos escogieran el plan acorde a sus valores y eso terminaba como igual en valores más biológicos y con menos tasas de importancia y de implementación horaria. Entonces, pensábamos que la vuelta positiva era como escoger el plan de educación sexual integral porque existe y estaría acorde a la ley, po. Por lo tanto, como que si el establecimiento tiene la opción de escoger un plan de educación sexual integral, pensamos que la forma para incentivar eso sería primero con recolección de información en torno a la necesidad de los estudiantes en materia de sexualidad con respaldo teórico. Esto lo vimos como en verdad ser como catastro dentro de los mismos estudiantes y ver sus necesidades y poder presentarlas así como, miren, aquí tenemos como necesidad en esto, los alumnos necesitan sobre esto, así como muy en términos generales. Y generar instancias de orientación e incentivación a equipos directivos en relación a la importancia de la educación sexual integral. Esto yo lo encuentro como muy similar a un poco esta charla para informar sobre la importancia que da a los padres, pero esto estaría como orientado más a los equipos directivos, que igual es como un grupo diferente, entonces se tiene que abordar de forma diferente, porque aquí ya son estudiantes y aquí eran hijos, pues, entonces tienen como una escala de importancia diferente según yo. Y esas dos actividades las teníamos para como incentivar a un establecimiento a escoger el plan de educación sexual integral. De todas formas, encuentro que ahora que está medio pobre, ahora viéndolo con lo que estábamos hablando, yo creo que se pueden implementar más cosas como lluvia de ideas. Sí, ahí, claro, esto de, porque que yo sepa, los colegios pueden escoger el plan de educación sexual integral. Sí, pues, sí, pues. Ahí el punto es escoger con cierto sentido reflexivo o con coherencia a las necesidades de la comunidad educativa. ¿O me equivoco? Es una pregunta, no es una... No entendí la pregunta, pero... Eh, ustedes plantean como objetivo, cuando lo traspasaron de árbol de problema a árbol de objetivo, quedó Ajá, como escoger el plan de educación sexual integral acorde a la ley, ta. ajá, Ahora, eso, que yo recuerde, es algo que hoy se puede hacer. sí, pues, El punto es que para darle sentido al medio como que vino de algún problema, me da la impresión que entonces no es solo escoger el plan de educación, porque eso ya se puede hacer. La verdad es que no hay que hacer cosas para que los colegios puedan escoger, sino que escoger con un sentido más reflexivo, iba a decir crítico, pero es pedir mucho, con un sentido más reflexivo o coherente a las necesidades de la comunidad educativa, ¿no?
Claro, sí, es que nosotros lo vimos más que nada que los colegios que estamos trabajando no escogieron este plan, po. Escogieron como planes más ligados como a lo biológico, entonces le da la importancia más a lo biológico Pero el y el plan acto de social. escoger lo hicieron. Lo que pasa es que escogieron aquellos que les convenían a los equipos, a quien haya tomado Ah, la decisión. sí, es que este plan es un plan específico, por eso Ya. yo pensaba que estaba Ah, ya. como, hay varios planes, pues, y este Sí, sí. sería uno en específico. Por Ya, eso es como que eh, no se trata solamente de que tengan la libertad de escoger, sino que escojan esta opción, por así decirlo, porque son varias las opciones que tienen. ya, Entonces queremos incentivar la elección de esta opción, que sería este plan, o el plan de educación sexual integral, que así se llama. ya. Y una cosa sería, claro, este famoso catastro, que está bien, me parece Claro, sí, como para correcto, el trabajo con... Y ahí, claro, ahí aparece la posibilidad de problematizar esto mismo con los apoderados también, con las familias, que son agentes estratégicos porque tienen tanto poder como los... Esto es un colegio particular subvencionado, ¿no? sí, particulares subvencionados. Particulares subvencionados. Ahí. Entonces, Sí, si no me equivoco, claro, entonces probablemente es un escenario donde los apoderados o a los centros generales de apoderados sería interesante trabajar con ellos, además que con los equipos directivos. Y podría ser otra acción diferente. mm, Como tú bien dices, ahí se pueden hacer diferenciaciones de acción en relación a los actores a los cuales va dirigido. ¿Estamos de acuerdo? claro. Tú has sido una actividad para equipos directivos diferente a hacer una actividad para, por ejemplo, centros generales de madres, padres y apoderados. Ya, pero está bien. Ahí, Hay que agregar más cosas, según yo. claro. Estaba pobre. Y el último, Y ahí el último, bueno, la pandemia COVID no la podemos eh, no. intervenir, no tenemos la cura aún. Entonces eso afectaba en... Ah, chuta, este no me acuerdo, que está todo cambiado. Ya, limitar la participación voluntaria, pues, o sea, como que la gente le costaba participar, ya sea por las condiciones pandémicas, por contagios, por no tener conexión a internet, por las diversas dificultades que implica como participar desde la casa. Entonces, cambiando a como al lado positivo, sería como facilitación e incentivación de la participación voluntaria a pesar de las condiciones pandémicas. Y ahí tiramos un poquito más de actividades, que sería reestructuración y evaluación continua de las condiciones online según las necesidades de los estudiantes. Esto es como estar, no sé, cada cierto tiempo viendo cómo están los estudiantes, si es mucha la carga académica online, si necesitan algo más, si está haciendo muchas horas frente al computador. Es como tener como conciencia de cómo están viviendo los estudiantes el esto online para que no pierdan el interés. Pues, o sea, si mis estudiantes están como 8 horas pegados frente al computador, probablemente no quieran participar voluntariamente de una actividad como extracurricular, por ejemplo. Que esto como que sería como relacionado con actividades relacionadas como, con educación sexual integral, que son los momentos que se dan más. La siguiente sería como entregar herramientas para facilitación del acceso a clases online, eso ya sería como más material, y usar incentivos estratégicos para fomentar la participación de los estudiantes. Ya. Em, Aquí teníamos ejemplos, los teníamos todos, pero en este momento no me acuerdo qué incentivo estratégico, pero uno puede pensar como incentivos para que, o sea, por su décima, por participación, o algún tema de interés, o alguna forma dinámica de hacer como las actividades extracurriculares. Y también teníamos esto, como que no lo podíamos intervenir, la limitación horaria de clases presenciales, pero yo otro día estaba pensando así en mi cotidiano vivir, mientras hacía unos tallercitos, y esto igual se puede intervenir porque es lo que está pasando ahora. Pues, o sea, nosotros mismos, de hecho, como universidad hemos tenido limitación horaria, pero se han implementado como cosas para, no sé, pues mantener el distanciamiento social, gente que pueda limpiar la sala cada cierta hora, para aumentar la hora de clases como presencial. Así que ahora como que discrepo un poco de que esto no se puede cambiar. Ahí falta agregarlo.
Claro, ahí el punto es facilitación e incentivación a la participación voluntaria Sí, a pesar de las condiciones pandémicas. Probablemente si tuvieron que cambiar todo el escrito, la redacción es porque denle una vuelta a cómo lo redactaron en el árbol de problemas, po. Que no lo vamos a ver ahora. ah, ya. Ah, participación. Ah, no, 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 no tan distinto. Participación voluntaria y o imposibilitada por las condiciones pandémicas. Ya. Ahora, claro, yo pensaba, pero a eso, claro, yo pensaba, ya, pero eso para que no sea tan general, porque pareciera ser como que cuesta verle la relación tan directa Con el problema. con el tema de educación sexual integral. Ajá. Claro, a lo mejor el punto allí, o la clave es tematizar un poco el tema. O sea, ¿a qué me refiero? Me refiero a que eh, iden- por ejemplo, identificar o promocionar grupos de trabajos que quieran, grupos de estudiantes, por ejemplo, que estén interesados en trabajar el tema de educación sexual. O inclusive, ¿por qué no hacer una actividad que no tenga nada que ver con la presencialidad, po? Que se pueda hacer online de baja intensidad, como por ejemplo un concurso de cuentos. Educación sexual juvenil en 100 palabras. Buena, sí, sí. Sí, bueno, esta actividad igual están como orientada a tanto como online y presencialidad. Entonces, eso te permite, ¿cuál es la gracia de hacer, por ejemplo, actividades tipo concurso, ese tipo, o campaña, o que sean abiertas de ese tipo? Porque inmediatamente vaya a poder identificar los que participen de los estudiantes, eh, te van a permitir inmediatamente identificar quiénes son los estudiantes o un grupo de estudiantes, que no van a ser muchos probablemente, que estén interesados en la temática o que quieran contar algo sobre la. Entonces, luego tú puedes ir a buscar a esos estudiantes y decirles, ya, pues, ahora que ya lo identifiqué, ¿por qué no nos juntamos y armamos una especie de grupo, colectivo o algo que permita también que facilite que se puedan hacer actividades dentro de cada uno de los establecimientos en esa temática? O los puedes ir a buscar para identificar cuáles son las necesidades específicas que tengan. ¿Me cachai? Se convierten en agentes clave porque son aquellos agentes que tienen interés especial en la temática. ¿Ya? Mm, Que no necesariamente a través de un cuento, puede ser también a través de arte o otro tipo de. Y ahí te, te, te permite salir un poco escapar del tema de la presencialidad, pero al mismo tiempo eso no significa dejar de lado la presencialidad, sino que te puedes estar proyectando que en un par de semanas más o un par de meses más vaya a poder agarrar ese mismo grupo que ya está, ya se conoce o que en último caso ya se generó una red ahí, que pueda levantar acción en relación a actividades extracurriculares de carácter con esa temática y que puedan contagiar, no de COVID, sino que de el interés en relación a la educación sexual integral al resto de sus compañeros, compañeras. Y lo mismo uno puede pensar a nivel de adultos, como por ejemplo hacer una especie de concurso de buenas prácticas docentes en relación a la educación sexual integral. sí, sí. Generalmente esto igual se puede como trabajar en orden estratégico o uno igual puede trabajar como todo al mismo tiempo. Que de repente pienso que igual hay papás medio cuáticos que no sé, por ejemplo, ver a su hijo tan interesado en el ámbito le puede como generar problemas, no sé. Ya, pero ya, yo creo que lo que dijiste al principio, todo esto no se trabaja al mismo tiempo, no hay ningún programa que levante todas las acciones al mismo tiempo, no tiene sentido tampoco. Además que no te dan los recursos, ni los tiempos, ni nada, ni las jornadas laborales, nada. Nada de eso funciona bien. Pero por eso posteriormente,
al terminar todo este proceso y cuando ya lleguemos a la matriz, hay un momento en donde todas estas acciones se tienen que ordenar en términos de carta GAN, y hay un periodo, un plazo. Recordemos cuál es una de las características de los proyectos, que tienen un inicio y un final, o sea, hay un periodo en el cual se interviene. Dentro de ese periodo, uno puede al principio generar algún tipo de actividades, a la mitad otro tipo de actividades con otro sello y finalizar con otro tipo de actividades. Y eso va a depender del análisis de involucrados que ustedes hayan hecho, de los recursos que tengan, del tiempo que tengan, ¿ya? Del enfoque de trabajo que estén utilizando y del análisis conceptual empírico que hayan realizado. Eso en términos reales profesionales, pues a nivel del trabajo probablemente vaya a ser un poco más simple, pero menos, menos elaborado, pero para allá va. O sea, nosotros queremos que ustedes logren instalarse ciertas competencias que tienen que ver con, ya, esto no es necesario hacerlo todo al mismo tiempo, a lo mejor es importante trabajar primero con los docentes, luego con los familias apoderados y después trabajar directamente con los estudiantes. El criterio estratégico es el criterio que defina el equipo de trabajo, la verdad. Yo les puedo dar un par de orientaciones, pero tampoco son orientaciones, no significa que sean, que no hay recetas para esto, ¿no? Si hubiesen recetas en la política pública, probablemente no estaríamos como estamos hoy en día, pero eh, de hecho, yo creo que uno de los problemas en política pública es que se tiende a utilizar o se pretende utilizar supuestas recetas y no se hace la contextualización al lugar. No se hace este ejercicio, como tú llamaste, de análisis estratégico. ¿Qué es lo más estratégico en este contexto, con estas comunidades? Bueno, ya, comprendo, me queda más claro igual. Me acerca un poco más a la realidad. Pero bien, bien, bien. Yo ahí, claro, yo les daría una vuelta a eh, porque además que yo veo alguna, por ejemplo, entregar herramientas para la facilitación de acceso a clases online. Sí, está bien, yo no digo que no. Pero tú cachai que ya estamos pensando en la vuelta a clase, ¿no? Cada Ah, vez claro. más, lo que probablemente vaya a pasar el próximo año es que vamos a tener aforos todavía, o vamos a tener más clase híbrida. Entonces sí, va a ser importante el acceso online, pero va a perder un poco vaya a tener menos límites que lo que estuvimos este año y el año pasado. Em, Espero. sí, pero igual ahí como que es complicado porque en el fondo esto de la pandemia es súper ambivalente, como que en verdad no se puede saber, así que yo pienso que acciones de este estilo igual no está mal como tenerla ahí en caso de... Está O sea, bien. yo siento que es más probable no volver que volver, pues, pese a aunque la situación vaya mejorando, es como O sea, algo yo de creo alto. que es más probable que volvamos sí o sí. ¿Dice usted, profe? Sí, Va a tener que sí, empezar a buscar. mire, haciendo un paréntesis, aclaremos algo. Las cifras han disminuido en relación al peor periodo. Las cifras de casos graves también han disminuido en relación al peor periodo. Y lo que yo creo que en algún momento, y que desde el principio esto siempre lo dijeron, esta es una gripe de tipo como la influenza. Po. Entonces, uno se tiene que vacunar todos los años con la influenza, se supone. Que algunos nos creamos jóvenes y no lo hagamos, ese es otro tema, pero uno debiese vacunarse todos los años por la influenza. Po. Y hay grupos prioritarios. Entonces, probablemente eso es lo que va a pasar. Ya próximo año vamos a tener, no hay una vacuna que te asegure, nunca más me tengo que poner otra vacuna. Próximo año, probablemente a principio de año, nos vamos a tener que volver a vacunar y todo el rollo. Pero si los casos disminuyen y sobre todo si los casos graves, o sea que disminuye la tasa de mortalidad producto del COVID, probablemente ya el sistema va a tender a trabajar como se trabaja con la influenza, pues si igual hay gente que se muere por la influenza, pues si no es chiste, ¿cachai? Sí, así es. Porque claro, en algún momento todos nos tenemos que enfermar, ¿no?
Si el punto es que ese contagio no implique terminar en el cajón, po, ¿cachai? Si ese es el punto. Pero bueno, pero eso son opiniones también. Claro, sí. No, pues sí se entiende. Y en las Ya, escuelas, creo que sobre todo en las escuelas van a tratar de empezar a funcionar lo más regularmente posible. Porque de la escuela depende mucho un montón de otras cosas en la vida social. Los horarios de la escuela ordenan los horarios de las familias cuando hay niños pequeños. Un montón de otras cosas. Ya, Nelson, gracias. Se ya. pasaron. Me parece que van bien. Yo creo que y agréguenle más cosas, denle unas vueltas más. Más acciones, ya, profe. Bacán. De hecho. ¿Algún otro grupo que quiera Profe, rápidamente? Mati levantó la mano, lo siento. Ay, no, no sé qué. No, dale, levantaste la mano. Yo Ah, solo ya. tomé el micrófono. Lo siento. María, Sí, nosotros, chicas, están por ahí. no se peleen. Acá estamos. Acá estoy. Acá estamos. Ya, súper. ¿Quién comparte? Ay, van a YouTube. compartir. Ay, Se no, llamaron. no. ¿Qué pues? Se motivaron. A ver, déjame ver si lo encuentro rápido. Está en el archivo porque copié todo al archivo, al borrador. Ah, Por mientras que los chiquillos comparten, les cuento que la próxima cápsula va a tratar de hacerla corta, pero es densa. Les digo al tiro. Ay, no. Helm. Pero es densa porque tiene un apartado que la Se entrada ve. en política pública en algún momento nos toca Sí, hacer sí, de se ve. ingenieros comerciales a nosotros, entonces eso no... ¿Se ve o no se ve? Se ve súper bien, Mati. Ya, sí. Sí. Ya, cuéntanos. Ya, este es nuestro árbol de objetivo. Sí. Ya hicimos algunos cambios relacionados con los conceptos y dejamos en asteriscos pequeñitos los que en realidad ya eran como muy incambiables o que no podríamos como combatirlos. Factor inalterable. Sí, factor inalterable. Ay, no sé si las chicas quieren hablar algo de este árbol. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, sí. Yo puedo hablar un poco de la primera rama. El enfoque capacitista de la universidad, ya claramente eso es inalterable, lo queramos o no, así que por eso está en el asterisco. El segundo nivel fue el que nos enfocamos un poco más en torno a las capacitaciones de profesionales educativos en torno al trastorno espectro autista. Consideramos que es algo que es súper abordable, es bastante amplio, así que hay mucho que se puede hacer ahí, de cómo están como ahora los conocimientos sobre el TEA en educación. Y respecto a la aplicación eficiente del PIE y el abordaje satisfactorio de la inclusión en el manual de convivencia, eso ya más del colegio como tal que estamos abordando. Entonces, que podría cambiarse, sí, pero no podemos entrar como en esos espacios, por decirlo así. Entonces, sí está como contemplado que puede ser una solución, pero nos vamos a enfocar en el segundo nivel, de esa como rama, por decirlo así, por parte como de alternativas. Ya. ¿Y Ya las sé. propuestas de acciones o no las han pensado, la verdad? Sí, Sí. las tenemos más abajo, pero no sé si también cambiamos arriba por si acaso. Ahí está. Ujú. También está. Jiji. Ah, ya, se metieron. Yo sabía que se iban a tirar al tiro a hacer. No, Ups. Está bien, bacán. Me parece,
a mí me pone más tranquilo saber que ustedes ya están avanzando en su trabajo. Entonces ahí como salía el tema del alto nivel de capacitación, ahí tenemos nuestras 3 propuestas, como el diálogo entre profesional, educación y establecimiento, con personas, por ejemplo, de organizaciones como externas que sean especializadas en TEA, hacer una jornada de capacitación a profesores sobre el tema de TEA un poco, a veces general, pero se puede seguir hilando ahí si se tiene que especificar más. Y esta fue una idea muy buena que dio Matías. De hecho, es una dinámica de role-playing entre el equipo educativo y el establecimiento. Ese es básicamente, por ejemplo, si tenemos un director y a un profesor, es básicamente que se intercambian los roles. El profesor asume como el rol de director y el director justamente asume el rol de profesor. Entonces, al trabajar sobre esta temática, ahí como que se ve qué se espera que el otro profesional haga en torno a cómo abordar esta temática. Entonces, eso ayuda mucho a ver el tema de expectativas, de creencias, de cómo se tiene que abordar la temática, en este caso, por ejemplo, de TEA particularmente, justamente, y cómo se puede ir trabajando desde ahí. Es muy buena como una instancia inicial como de diagnóstico, a ver de dónde están así justamente las ideas justamente para abordar la temática específica. ¿Puedo? Sí, ¿Puedo? sí, obvio. Algunos comentarios al tiro. Yo no sé si en la pauta me da la impresión que lo coloqué, pero por si acaso. A este nivel, ya, cuando lleguen a este cuadro, yo espero que la redacción de los medios fundamentales estén en versión de objetivos bien redactados. Ah, ya. Ok. ¿Ya? O sea, finalmente, ¿se acuerdan que yo les comentaba que ese primer develamiento, este primer no develamiento, revelado del árbol de problema, el árbol de objetivo, nos genera una primera reacción que es bien gruesa, bien poco fina, por decirlo así, poco técnica, pero que nos permite orientarnos, ¿ya? Y nos queda así como alto nivel de capacitación, ¿ya? Pero posteriormente en el proyecto, en algún momento, hay que pasar esa reacción a una reacción más adecuada en términos de objetivos. Entonces, aquí yo espero que ustedes ya los hayan transformado en términos objetivos. ¿Ya? Ya, Profe, súper. disculpe, con esa aclaración es para este cuadrito, ¿cierto? Este mismo cuadrito hay que Y desde colocarlo este como... cuadro en adelante para mí por lo menos tiene sentido. Ya, súper, porque igual nos guiamos con el ejemplo que mandó, por si acaso. Así que, Pero, y en el ejemplo que dan todos a los cabros, yo les pongo en general. Claro, tenían que puede ser que no en ese trabajo, pero porque ya en un momento ya me aburrí, la gran mayoría. Esto siempre pasa, siempre llegan los trabajos y terminan acá en una reacción. Entonces digo, ¿para qué les paso reacción de objetivos si después no lo usan? Entonces, ya a todos les bajé, obviamente, un par de décimas producto de esa. Algunos grupos sí lo hicieron, entonces debo reconocer, el año pasado. Sí, ojo con el ejemplo que les mandé, porque el ejemplo que mandé está lleno de comentarios. No asuman que es un ejemplo, Ya. incluso por la nota, no lo asuman, porque la nota da cuenta también de, yo rescato o destaco algunas cosas y eso es lo que relevo a la hora de poner la nota, pero para mí es más importante que lo cuantitativo, eh, todos los comentarios que les voy poniendo, y ahí están los comentarios formativos, por decirlo así, ¿ya? Primero. Segundo, sobre las acciones que proponen, súper bien, me parece que son súper coherentes, lo mismo que les dije al grupo anterior, uno puede notar también algunas estrategias, que las estrategias también se basan en un enfoque epistemológico, inclusive ideológicos, pensándolo así diferente. Puedes subirle un poquito para verla desde la primera, eso. No desde eso, las acciones. Encuentros, ya, entonces, encuentros de diálogo entre profesionales, eso da cuenta como esta idea más dialogante, inclusive podría ser entre constructivista, educación popular, ahí uno podría pensar. No es que lo tengan no es que lo tengan que explicitar eso, por si acaso. Yo hago este ejercicio porque me parece importante que lo hagamos, porque si no pareciera que las técnicas están alienadas de los enfoques teóricos. Entonces, ¿de qué les sirvió estudiar primero y segundo año epistemología y enfoques teóricos si después no los juntamos con
las técnicas en sí mismas. Luego tienen una segunda técnica o segunda acción que tiene que ver con la capacitación, que es más sociocognitiva, como les decía, y la última, como tú decías, sí, es bien novedosa, pero ahí tengan cuidado, porque más que la dinámica del role-playing, o sea, la dinámica del role-playing es la metodología con la cual que van a usar en esta acción, ¿ya? Que me parece adecuada, pero a lo mejor el nombre de la acción, recuerden, las acciones deben tener también un nombre como que las distinga. Por ejemplo, la primera acción es encuentro de diálogo, 2 puntos, y explican en 4 o 5 líneas de qué se trata el encuentro de diálogo docente, ¿ya? Sobre TEA. Segunda acción, jornada de capacitación sobre TEA, 2 puntos, y explican en 4 o 5 líneas como lo central de esa acción. Tercera acción, a lo mejor taller experiencial, y 2 puntos, Claro. y explican de qué se trata la dinámica del role-playing que le quieren proponer a los... Para hacer las distinciones, porque si no pareciera que uno se pregunta, ya, pero esta dinámica de role-playing, ¿cómo la van a implementar? ¿En qué contexto? Cuando uno le pone contexto, le pone una palabra al título, dice taller, ya, uno como profesional o quien esté evaluando el proyecto dice, ah, ya, están pensando en una instancia que se dé cada cierto tiempo, que tenga un tiempo de duración, porque dinámica de role-playing es muy ambiguo, ¿se entiende? Sí. ¿Ya? Es una metodología, es una técnica de trabajo, una forma, un enfoque de trabajo. No es una acción en sí misma, o por lo menos no de las características descriptivas que se necesitan cuando uno presenta un proyecto, que la gente, quien está evaluando, necesita de claridad de lo que van a hacer. ¿Ya? Eso. Veamos la otra. Disculpe. No, gracias, profe, por las retroalimentaciones. En la siguiente, como tomando su consejo, debería ser algo como impulsar un cambio positivo en las dinámicas de convivencia entre los estudiantes del establecimiento particular. Las acciones, tenemos 4, sería realizar una jornada, podría decir, de charlas psicoeducativas en relación a la convivencia e integración escolar. También hacer instancias remotas de recreación y vinculación para los estudiantes, algo muy lúdico, aunque de repente se tenga que seguir a veces con el tema de virtualidad y dependiendo de cómo sigan las condiciones, algo que sea muy lúdico, que no sea solamente conectarse para puro como estudiar y todo, porque igual estamos un poco cansados de las pantallas, sino de que esa instancia que como que cobre otro sentido también. Así, algo así como recreos online. Sí, recreos online, literal así como, no sé, como juegos online, como jugar cuestiones de mesa como online, o karaoke online, o just dance online, lo que sea, pero hacer algo novedoso ahí, sí, básicamente. Hacer talleres sobre organización y optimización de los tiempos de estudio y exposición online, que está muy complementario con los segundos, y hacer jornadas de autocuidado psicofisiológico en tiempos de pandemia para las estudiantes. Básicamente hay temas de, por ejemplo, emociones, temas de cuidado de sueño, por ejemplo, nutrición, se puede como integrar todo como eso en algo bien integral como jornadas de autocuidado psicofisiológico, que de repente es algo que se dice que es importante, pero no se hacen de repente acciones como tales, como que se pasa un poco por encima, así que estarán. Ya, súper bien. Claro, yo, por ejemplo, al objetivo como quedaría, que tú lo mencionaste bien, a lo mejor sería como promover un cambio positivo en las dinámicas, ¿verdad? Pero ahí por un tema casi estratégico, al final le pondría coma con foco en las relaciones o con foco en la inclusión de la diversidad. Ya. Pensando precisamente en la temática, si no pareciera ser un grupo de acciones que van dirigidas más hacia la convivencia escolar, que para allá van, pero van dirigidas hacia la convivencia escolar por el tema del TEA, entiendo yo. Sí. Entonces, como para darle ese cariz, como para darle la coherencia interna necesaria, donde dice, ya, sí, donde bueno, nos vamos a poner a hacer una serie de actividades de convivencia escolar, pero con foco, por ejemplo, en el tema de la diversidad. Entonces, los juegos que se utilicen o las actividades que se utilicen, en algún minuto, no tiene por qué estar completamente teñida, pero en algún minuto debiesen tener algún link con el tema de la diversidad y de la diversidad en términos de la neurodiversidad.
Claro, tanto en las temáticas como en las propias microestrategias que uno pueda escoger en esas Ya. actividades, tiene que estar todo pensado en eso. Exacto, exacto, exacto. Entonces, y ahí no queda como tan aislado, o mejor dicho, como tan alienado del objetivo central. Y ahí se entiende, están haciendo, es una estrategia de entrar o de cambiar inclusive prácticas y actitudes a través de lo lúdico. Súper. Ya, Pasamos al tercero. Sí, sí. tercero. Ah, Ya. También hay un poco, tendría que ser promover la aplicación en los de aspectos de prevención de los actos violentos en el contexto educativo del establecimiento. Las acciones, ahí también se tendría que especificar en el medio el tema de neurodiversidad, como tomando ese consejo. Las acciones sería talleres sobre no bullying respecto al respeto e inclusión sobre las neurodiversidades. También dar instancias de pequeñas charlas reflexivas en las reuniones de apoderados sobre parentalidad positiva, ahí puede ser también complementado con TEA, claramente, habría que especificarlo. Implementar una cátedra novedosa que esté orientada al conocimiento de una cultura ciudadana y convivencia positiva por parte de los y las estudiantes, y también se puede vincular con TEA, en realidad tú se puede vincular, solamente hay que especificarlo. Y realizar también un simposio colaborativo sobre parentalidad positiva orientado hacia las estudiantes. Ahí parentalidad positiva le encontramos un tema relevante por la temática de violencia, es algo que de repente se da en los colegios como un fenómeno que se da. Y ahí lo quisimos enfocar uno a apoderados y otra instancia diferenciada a estudiantes, pero son complementarias, las vemos así. ya. No, bien, 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 bien. La verdad es que nada que... Voy a insistir, además que se la están jugando con 4 acciones, me parece interesante. Eso les diría, como que nombre de la actividad, pónganle un nombre, jueguensela con un nombre, entusiasta medio de fantasía, si quieren. 2 puntos y una descripción acotadita, 4 o 5 líneas de lo que esperan hacer con esa acción, o lo que esperan que esa acción genere. Súper. Y en el medio 4 sería promover o impulsar la integración del rendimiento escolar y el bienestar estudiantil en el establecimiento. Acá lo discutimos igual un poco harto, de que no era de repente solamente como priorizar siempre de este estudiantil solo el rendimiento escolar, porque el rendimiento escolar es algo que existe, aunque de repente pasa algo negativo, es algo propio de la escuela también. Entonces lo que quisimos hacer fue reconocer que existe e integrarlo, justamente, pero hacia el bienestar de los estudiantes, como esa distinción. Las acciones serían jornadas periódicas sobre actividades lúdicas de relajación, por ejemplo, meditación, yoga para todos las estudiantes. Realizar un taller periódico sobre desarrollo, identidad y proyecto de vida personal de los estudiantes. Aquí también se puede hacer la distinción respecto a TEA también. Hacer actividades lúdicas periódicas sobre educación y regulación de las emociones para los estudiantes. Y algo que nos gustó mucho fue la cuarta propuesta de que el colegio tiene una página web. Entonces, aprovechando eso, quisimos proponer un apartado en la misma página web sobre bienestar estudiantil, donde se puedan anexar todas estas propuestas que al final se hagan así como que se elijan hacer de repente, ponerlas ahí un tipo calendario, y también material psicoeducativo sobre convivencia escolar, neurodiversidad, educación socioemocional, y así que quede el espacio ahí libre para que a medida que tengan nuevas necesidades, puedan poner ahí nuevas iniciativas, nuevos contenidos, que sea un espacio permanente de construcción de conocimiento, básicamente. Se ve interesante. Eso tendría que ver con integración del rendimiento escolar y el bienestar estudiantil en el establecimiento. Ya, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ya, sí lo entiendo. Está bien, yo insisto, darle una vuelta ahí asegúrense las coherencias, que quede clara la actividad, cómo impacta en el medio, fundamental. Y, y nada, la verdad es que van súper bien. Y les felicito que lleguen a 4. Ay, ustedes ya. Entonces Ahí pasemos a está, la... no existe, aquí todo es amor y paz. Nada se escribir. Eso nos pasó con lo que le mencionaba al inicio, profe, Ya, pero que
Entonces pasemos a la clase y ahí le aprovecho de comentar sobre eso. Súper. ¿Les parece? Muchas gracias. Hay una mano levantada y la mía. Es suya. La mía, ah, ya. Entonces voy a bajarla más. Listo. Eh, ya todo nos pasa. Estoy viejito. No me pidan más de lo que puedo dar. Ya, y ahora no tengo idea por qué no me aparece. Ahí está. Es clase. ¿Ya se ve? Sí. A ver, no. Estoy clarito, voy a partir desde la última diapositiva. Chan. Ahí sí. Ya, claro, la idea hoy día es ver el tema de postulación de alternativas. Lo que hicimos en lo anterior, para recordar en lo que vamos, ya hicimos análisis involucrado, análisis de problemas, análisis objetivo y ahora estamos en el análisis de alternativas. Este es el paso 4 que nos permite la definición de la situación futura, entendiendo esto como qué es lo que debiese pasar o cómo debiese estar el escenario una vez que se termina el proyecto. ¿Ya? Y para eso, el análisis de alternativas tiene que ver con las acciones que van a permitir ese escenario final. ¿Mm? Lo que vimos en este paso es que se divide en 5 pasos y que al menos ya revisamos 2: identificación de acciones, que es esta cosa como lluvia de ideas, comprobar la coherencia de estas acciones y ahora vamos a ver la postulación de alternativas. ¿Mm? Ahora en sí, por lo que vieron en el video, saben que la postulación se divide en 2 subpasos, que es la clasificación y la configuración de la alternativa. Y la clasificación es esta idea, precisamente en donde ustedes se ven en la situación de tener que identificar cierta característica de la actividad. Hay actividades que van a ser excluyentes entre sí, en pocas palabras que si se realiza una actividad A, la actividad B no se puede realizar o no tiene sentido realizarla, o es poco estratégico realizarla, por eso se excluyen mutuamente. Existen las agrupaciones de acciones que son complementarias, o sea que vale la pena, no solo vale la pena, sino que además es sinérgica la relación que hay entre actividad Z, Y y X, ¿ya? Porque permiten que se logre de mejor forma o se alcance definitivamente el medio. Por sí solas, a lo mejor las acciones pueden avanzar, pero no logran necesariamente el medio, pero en conjunto sí. Esas son las complementarias. Y las independientes son aquellas que la verdad es que aportan al proceso, al logro del medio fundamental, pero no necesariamente, pero no son imprescindibles. Le agregan un plus muchas veces. ¿Ya? Permiten una calidad mejor o fortalecer a las complementarias, pero no, el que desaparezcan, el que estén o no estén, no determinan el logro del objetivo. En eso quedaron claros. Ahora, ¿cómo clasificamos y agrupamos? Lo que les decía, exactamente lo que les comentaba. Ya esto ya lo han visto en el video y se los acabo de comentar. Y les quiero presentar el ejemplo. ¿Se acuerdan del ejemplo de la semana pasada que en base a un árbol que yo tengo acá?
¿Lo recuerdan o no? Sí. Que de hecho hicimos el ejercicio de cuáles podían ser algunas de las actividades y todo. Y que esto tiene que ver con precisamente el problema central, tiene que ver con un tema de género en la población y con la baja valoración que existe sobre el trabajo de cuidado doméstico que realizan las mujeres. ¿Ya? Si se dan cuenta, yo hice un ejercicio de, un primer ejercicio de lluvia de ideas de actividades que se pueden utilizar para alcanzar estos diferentes medios fundamentales, ya que fueron los medios que elegimos, ya que arbitrariamente yo elegí para levantar un proyecto. Hay 3 acciones por cada uno de los medios, ya están ordenados así como... Si se dan cuenta ya, por ejemplo, aparece ya para generar o aumentar las instancias de reflexión antimachista, instancia educativa y comunitaria, aparece, por ejemplo, el concurso de cuentos sobre cuidado del hogar en 100 palabras, un círculo de escucha y reflexión separatista sobre género, una presentación de obra de teatro de les oprimides, que se llama La Mochila, en escuelas y juntas de vecinos. Esa obra de teatro existe, por si acaso, y que trata sobre eso. Al segundo medio fundamental le propuse un acompañamiento terapéutico a familias voluntarias sobre el rol en el hogar. El segundo medio fundamental es distribución de tareas en base a criterio equitativo, entonces le propuse ya un acompañamiento terapéutico a familias voluntarias sobre el rol en el hogar, una mediación comunitaria en familias con conflictos de hogar y un programa de incentivo monetario a familias con cuidado equitativo. Eso va a depender de los fondos también. Obviamente aquí estamos jugando en forma más teórica. Si hay comentarios o dudas, me van haciendo inmediatamente. Al tercer medio fundamental que aparece, que es el rol de las mujeres no limitado al cuidado, o promover que el rol de las mujeres no se limita al cuidado de otros o en la crianza, lo primero que me surgió a mí, que se me ocurrió, dije, ya, se pueden hacer talleres de fortalecimiento laboral en mujeres, pensando que entonces, si la mujer está limitada en el ámbito privado, es sacarlo hacia lo público, y una de las instancias públicas más relevantes en la vida humana es el trabajo. Entonces, como podrían ser otras, no necesariamente tiene que ser solamente la dimensión laboral. A lo mejor me salió lo capitalista en esta propuesta. Entonces aparecen los talleres de fortalecimiento laboral en mujeres, aparece el taller de crianza responsable para varones como una forma de equilibrar también el tema de el rol de cuidado, ¿sí? Y la campaña de sensibilización sobre crianza responsable compartida. Y finalmente, en el último medio aparece tendencias de los vecinos de participar en... Si se dan cuenta, igual ahí como que queda un poco alienado porque no queda tan claro qué relación tiene con el tema de género. Eso tiene que ver con cómo se construyó el árbol de problemas. Que a lo mejor ahí todavía se puede mejorar en la reacción, ¿ya? Pero tiene que ver con que, claro, pues como los vecinos tienden a no participar en la comunidad, queda todo, las familias quedan aisladas, en pocas palabras, o ensimismadas en sus hogares, en el espacio privado, y en el espacio privado eso va generando prácticas que no se, en donde hay roles que se valoran y otros que no se valoran. Entonces, una forma de poder abrir el tema de los roles dentro de lo privado es también promover el espacio público, de una lógica bien sociocomunitaria, ya que al abrir el espacio público, al promover la participación en el espacio público, probablemente el espacio privado también vaya perdiendo esos límites y se vaya compartiendo, y al compartir también se va a ir problematizando ese tipo de
de roles y prácticas dentro del hogar. Y además de eso, implica que al salir más al espacio comunitario, al tener más espacio comunitario, las mujeres también pueden participar en ese espacio y no solamente en el espacio laboral. Y ahí aparece, por ejemplo, la construcción de centro comunitario centralizado, aparece el mejoramiento de instalaciones existentes comunitarias, ¿ya? Y la construcción del centro de la mujer dentro de un centro de la mujer dentro del territorio, ¿ya? Entonces, lo primero que les quiero preguntar a ustedes, de todas estas acciones que aparecen ahí, ¿cuáles según ustedes podrían ser excluyentes? Hay un mensaje. La Yanis La dice última, las últimas tres. sí, lo mismo que la Jan y yo, perdón. Ya, la Pía dice las últimas tres. ¿Alguien dice algo diferente? Allá dice la de construcción de centros versus mejoramiento de centros existentes. Ya, sí. No, sí, sí. Caché acá, ¿cuál te refería ahí? Profe, Natalia. sería los círculos de escucha y reflexión separatistas con el taller de... Ah, pero eso también es separatista, pues, taller de crianza responsable para varones. Sí. Me confundí, claro. Campaña de sensibilización sobre crianza responsable compartida. Ese es un espacio, es que eso es lo que no sé, como que ahí sería como excluyente porque uno es separatista y el otro no, entonces tendrían que ir como en distintas líneas, porque no, eso da igual, porque al final no es la misma acción, pues, entonces, No, no, no no, sé, y la verdad es que no, no sé si sería, mira, puede ser, ojo que se me pueden haber pasado cosas, pero según yo no, claro, sí, no sé si, es si excluyente una de la otra. ya, ¿Son ya líneas entendí. diferentes? Sí, son líneas diferentes, pero no necesariamente Eso, excluyentes. eso ya. Ya, sí, pareciera ser que a Nelson le levantó la mano. Dale, Nelson. Sí, profe, comentando lo que dice Natalia, yo igual pienso igual, por ejemplo, si hubieran pocos recursos, yo creo que entre esas dos, a lo mejor sería bueno escoger una. Entonces, quizás en ese sentido podrían ser excluyentes, ¿no? Ese es un buen criterio también para hablar de excluyente. Tiene que ver, por ejemplo, con los recursos. Eso es un buen criterio para los compañeros que están pensando hace un rato. Eh, Hay acciones que son muy caras. En general, la construcción o la implementación de espacios físicos son muy caros. Entonces, o se hace uno o se hace el otro, pero no se pueden hacer ambos en un mismo proyecto, ¿ya? O la contratación de recursos humanos también suelen ser de alto, muy onerosas, o sea, muy caras. Entonces, por ejemplo, o se hacen capacitaciones con expertos o se desarrollan jornadas también de capacitación, pero de forma más interna. Hacer ambas muchas veces genera un alto costo. ¿Ya? Un costo. También otra forma de identificar acciones excluyentes es que por enfoque sean excluyentes. O sea, no tiene sentido, por ejemplo, capacitar a toda la comunidad para asumir un rol sobre alguna tarea específica que permita la redistribución de cierta tarea a cierta función, si después además vamos a contratar una persona exclusivamente para ese rol.
una persona extra. O sea, ahí es como, mientras que en un lado estás mirando el fenómeno desde una perspectiva un poco más sociocomunitaria o en términos de redes, en la otra lo estáis mirando desde una perspectiva mucho más más, más desde lo experto, desde lo cognitivo más duro, así como ya necesitamos un experto y contratamos un experto para cumplir una función determinada. Entonces, es diferente, ¿cachai? Tienen diferentes niveles de costo y eso también, y en este caso también, tienen diferencia en términos de enfoque, de origen. Y esa diferencia de enfoque también podrían hacer contradictoria o poco estratégico el uso de ambas acciones en un mismo proyecto. ¿Ya? En el caso de este ejemplo, y por eso les planteo, porque les digo estos criterios, porque entonces el ejercicio en sus propuestas es tratar de encontrar acciones o generar o pensarse, a lo menos un par de acciones, que puedan ser contradictorias, por un tema de costo, por un tema de enfoque, ¿ya? O por un tema que pragmáticamente sean contradictorios, ¿ya? Que un poco son los ejemplos que dio la profe en el video, ¿ya? Entonces, en este caso, tiene que ver con un tema pragmático, no sé si tan pragmático, pero sí más de costos, ¿ya? Precisamente lo que están encerrados en amarillo, la construcción, o uno en un mismo proyecto, o construye un centro comunitario centralizado, que tiene beneficio en términos ya de tener un espacio que siempre va a estar allí disponible 24 horas para poder ser usado, ¿ya? Pero está centralizado, ojo, porque no puedes construir tantos centros comunitarios en un mismo territorio, se te hace inviable en términos económicos. O mejoras las instalaciones que ya existen comunitarias, entonces a lo mejor esa misma cantidad de millones que usar para el centro comunitario centralizado lo utilizas para mejorar lo que ya existe, lo cual permite que la gente vaya a esos lugares, pero la mejora de las instalaciones no significa que la gente va a ir, porque a lo mejor esa junta de vecinos o esos colegios en donde uno quiere convertirlo en centros, entre comillas, en centros comunitarios, a lo mejor tienen una significación negativa en la población, o sea que la gente no va a querer ir nomás a la junta de vecinos porque hay mala onda con la junta de vecinos, ¿ya? Pero esas son cosas que uno va analizando en relación al diagnóstico, que por eso también uno tiene que hacer el análisis previo. Para eso es el diagnóstico previo, ¿ya? Estratégico en relación a los intereses de los involucrados. ¿Mm? O también se podría hacer, un poco en la misma línea de la primera, en vez de construir un centro comunitario que es muy abierto, la construcción de un centro de la mujer, ya dentro del territorio, lo cual genera un núcleo que es como una presencia y decir, oye, aquí vamos a hablar de género. Aquí las cosas van a discutirse sobre el tema del rol y los derechos de las mujeres dentro del espacio territorial. Sí, pues esas son las que debiesen ser contradictorias. ¿Cuáles creen ustedes que podrían ser complementarias? En esto vamos a tener discusión porque probablemente ustedes vean complementarias cosas que yo no vea complementarias, pero está bien. Complementaria podría ser el acompañamiento terapéutico con la medición comunitaria, ya que si la medición comunitaria en familias con conflictos de hogar, se podrían ahí ver justamente conflictos a perspectiva comunitaria, va súper bien con el acompañamiento terapéutico. Los problemas que salgan en la mediación comunitaria se podrían ver en las instancias de acompañamiento terapéutico. Pensándolo así. No sé si era como estaba pensada así las actividades, pero eso se me ocurre en complementaria. Yo decía acompañamiento terapéutico y mediación comunitaria, ¿verdad? Sí, sí. Ya, sí, sí, a mí también me dio la sensación que sí. Yanis plantea los dos talleres
que serían lo malo de cuando ya los dos talleres, que serían el taller de crianza, el taller de fortalecimiento, me imagino que eso. Sí, esos dos, más la campaña de abajo. De sensibilización, tú decís que son... O al menos sí o sí el taller del medio, el de crianza responsable para varones y el de campaña de sensibilización. O sea, lo pienso que son complementarias porque creo que para incentivar que vayan al taller en primer lugar hay que sensibilizar el hecho de que es importante también su rol en la parentalidad y en los cuidados del hogar y todo eso. Entonces como que a menos que no sensibilicen con el tema, el taller no vale la pena. Ya, súper buen criterio. Yani, yo estoy de acuerdo contigo. Probablemente no la haya visto tampoco así, lo pensé, le di una vuelta, que dije, no, es que van a quedar todo. Este es un tema porque en general cuando uno hace ese análisis es más fácil encontrar las complementarias, al final pareciera que todas son complementarias, pero hay que tener algún nivel, La verdad sí. claro, hay que tener algún nivel de criterio, ¿ya? El nivel de criterio que yo utilizo es pensarse, ya, si esa actividad no existiese, ¿cambiaría? ¿Cambiaría mucho el logro del objetivo? ¿Sí o no? O esta relación que se hizo recién en donde, sí, pues hay una relación casi eh, simbiótica entre hacer mediación comunitaria y posteriormente generar un acompañamiento terapéutico. ¿Ya? Esos criterios, como no, insisto, no hay no es tan fácil llegar ya y establecerlo, es el análisis reflexivo de ustedes como equipo. Lo importante es que traten de establecer estas complementarias e identificar a lo mejor algunas actividades independientes. ¿Ya? Les permiten y que darle cierta coherencia. ¿Ya? Pero eso va a ser obviamente también tema de discusión, porque lo que para algunos puede ser complementario, para otros a lo mejor no va a ser tanto, pero en la medida que ustedes en el trabajo me lo vayan justificando, va a ser ideal. ¿Ya? Eso también a mí me permite ver mejor cuáles son los criterios que están utilizando. ¿Mm? En mi caso, yo utilicé los siguientes criterios y ahí se los voy a explicar al tiro. ¿Ya? Yo dejé todas esas, las tres, como complementarias. En la siguiente, un poco como decían hace un rato, porque claro, la mediación permite de conflictos de un hogar permite también, o se hace muy simbiótico con el acompañamiento terapéutico en caso que sea necesario. La mediación es como un nivel menos intenso, ¿ya? Menos cronificado de atención. El acompañamiento terapéutico probablemente tenga que ver más con abordar situaciones con un mayor nivel de intensidad, a lo mejor de conflicto, de violencia intrafamiliar, ¿ya? Pero al mismo tiempo, yo lo dejo como complementario del programa de incentivo monetario a familias con cuidado equitativo, porque es una forma también de ir promoviendo, aunque sea muy conductista lo que estoy diciendo, de ir promoviendo, o muy materialista, que las familias digan, ah, vale la pena, no solo vale la pena porque nuestra vida va a ser mejor, sino que además vale la pena si logramos un cuidado equitativo, que además que el cuidado equitativo tiene que estar, esta idea de incentivo monetario a familias con cuidado equitativo tiene que estar certificado por alguien. Entonces, ¿quién mejor para certificar que los mismos equipos que hagan tanto la mediación como el acompañamiento? ¿Ya? Como que alguien tiene, si no cualquiera postula, ¿me entienden? Entonces ahí me parecía como interesante dejar esos tres como complementarios. Y además, porque eso es lo otro, uno no solo encuentra un grupo complementario, no es que todas las complementarias estén todas en un mismo grupo, o sean todas complementarias con todas las complementarias. Uno de repente encuentra grupos de complementarias. En este caso, las rojas son complementarias entre sí, pero además me encontré, o según yo, para mí sería complementario los círculos de escucha y reflexión separatista sobre género con el taller de crianza responsable para varones. ¿Ya?
porque uno o el otro permite a los círculos de escucha y reflexión separatista, probablemente se generen círculos de escucha de mujeres, ¿ya? Y no necesariamente emerjan con tanta facilidad los de varones, ¿ya? Mientras que el taller de crianza responsable dirigido solo a varones podría permitir, pensando en que esta idea de que el ponerle un tema concreto como crianza responsable, ¿ya? Podría promover que los varones se integraran al taller, y una vez que pasen por el taller, a lo mejor aquellos que logran sostenerse en el taller se convierten en un círculo de escucha y reflexión, ¿ya? Sobre género, pero solo de varones. Por eso son separatistas. ¿Mm? Y a lo mejor ahora que ya ni me acuerdo quién lo comentaba, a lo mejor dentro de esas dos complementarias, según yo, la campaña de sensibilización de crianza responsable a lo mejor debiese ser también complementaria, como pensando en los pasos, así como primero la campaña, luego promovemos tanto el círculo de escucha femenino y el taller de crianza responsable para varones, para luego lograr potenciar ambos círculos de escucha. La gracia de los círculos de escucha es que es una estrategia mucho más comunitaria, de permanencia sin costo. En pocas palabras, los círculos de escucha debiesen ser autogestionados por la misma comunidad, no debiese haber un costo constante en términos monetarios de que alguien tenga que hacerse cargo. Si hay un profesional haciéndose cargo todas las veces del sistema, haciéndose cargo de los círculos de escucha, entonces la verdad es que no son círculos de escucha, son talleres, porque hay alguien, está esta figura del experto y del responsable de toda la instancia. Me acabo de dar cuenta que hay una falta de ortografía ahí, y que más encima pareciera, no, se lee mal ahí. Es deschucha. Mal ahí, ¿no? Eso. Y por ende, los que quedarían como independientes, pero que ahora después de escuchar ya no me acuerdo quién fue, ahí a lo mejor a los rosados le agregaría la campaña de sensibilización sobre crianza responsable, pero los que quedan como independientes son el concurso de cuentos, ¿ya? El taller de fortalecimiento laboral, porque queda la verdad es que el taller uno podría, si hubiésemos querido, aquí yo me limité a tres por medio fundamental, pero podríamos haber hecho más acciones, haber propuesto más acciones. Entonces el taller de fortalecimiento laboral en mujeres podría también ser complementario con una actividad que tenga que ver con la inserción, con una especie de red de inserción laboral de las mujeres. No basta, y eso la experiencia en política pública nos dice, no basta con capacitar a las mujeres en ciertas tareas o trabajos, sino que además hay que, no solo a las mujeres, a quien sea, la verdad, a las personas en ciertos trabajos, sino que además hay que hacer el ejercicio de buscar formas de reinserción, de inserción laboral en los territorios. Si no, muchas veces las personas se quedan con los conocimientos de esas capacitaciones, pero no ejercen, por decirlo así, ¿ya? Pero en este caso los talleres están solos, así que quedan como independientes. Y la presentación de obra de teatro de Les Oprimides, La Mochila, que insisto, es una presentación real, que yo la he visto, y que tiene como objetivo generar esta problematización, y que inclusive está entre campañas de sensibilización, solo que tiene una metodología específica que es el teatro de los oprimidos. ¿Mm? Dudas, consultas, otras cosas que a lo mejor ustedes vieron y que yo no estoy viendo. ¿Les queda más claro cómo entonces podemos agrupar?
¿Están ahí? Sí, sí se entiende. Ya. Ya. Y eso es la agrupación nomás. ¿Ya? Hay una tabla en donde ustedes van a tener que agrupar en el formato, ¿ya? Del trabajo. Y esta es la tabla en donde ya, que esa agrupación que les permite darle una característica a las diferentes acciones, como entender cuáles son las características o la cualidad que representan grupos de acciones. Y desde ahí ahora nos toca la construcción de la alternativa, ¿ya? Y la alternativa, toda alternativa, que a lo menos debiesen ser 3, debiesen tener a lo menos un excluyente, un número indeterminado de independientes y un número indeterminado de complementarios. Entonces ahora lo que hacen es jugar con esto, en términos como si fuesen piezas de ajedrez. Pues, en mi ejemplo ideal, al tener 3 excluyentes, se convierten en 3 cabezas de serie, como les llama la Paula, y son las acciones que le dan una primera instancia, porque probablemente sean las acciones también de mayor costo del proyecto. Entonces son acciones importantes que van a ir ahí dándole título, entre comillas, a la alternativa. Entonces, yo como ordené esto, y también esto es algo que se discute, y que la verdad es que no hay una receta específica, pero que en la medida que ustedes sean capaces de justificarlo dentro del trabajo, no les debiese ir mal. Aparece la alternativa 1, que es la construcción de centros comunitarios de un centro comunitario centralizado. Como independiente le dejé la campaña de sensibilización sobre crianza responsable compartida como una forma de, porque es una acción independiente de bajo costo, armar una campaña de sensibilización. Estoy pensando en redes sociales, afiches, videos, ya cosas que inclusive y en la calle puede ser algunos rayados, si es que nos ponemos patúos. ¿Ya? Su flyer, ¿ya? Algo como que sea de bajo costo, la verdad. Y a eso complementario los círculos de escucha y reflexión separatista sobre género, pensando en que el centro comunitario va a permitir tener un espacio para hacer eso, ¿ya? Y los talleres de crianza responsable para varones. Luego tenemos la alternativa 2, en donde el mejoramiento de instalaciones ya existentes, de carácter comunitario, o sea, estamos hablando de juntas de vecinos, clubes deportivos, otros centros comunitarios, o centros culturales, inclusive las escuelas, como posibilidades de mejorar un espacio para poder hacer uso de él como de forma más participativa por parte de la comunidad. Y ahí, como independiente, les puse concurso de cuentos sobre cuidados del hogar en 100 palabras. Eso podría haberse puesto en cualquiera de la otra. Yo creo que el concurso de cuentos es una de las más independientes de todas, ¿ya? Y la presentación de obra de teatro de los oprimidos, pensando en escuelas y juntas de vecinos, pensando en que precisamente la propuesta de la acción es que sean escuela y junta de vecinos. Entonces, como que caía de golpe que esta acción al menos debiese hacerse en la alternativa que implique el mejoramiento de la instalación existente comunitaria. Eso podría hacerse también solamente en el centro comunitario descentralizado, pero yo tomé la decisión de dejarlo ahí en la alternativa, pensado en que sea itinerante la obra, ¿ya? Pensando en que la verdad es que en mi experiencia con esa con esa pieza de teatro, es que como la población no está tan acostumbrada a ir a ver teatro,
entre que se movilice la gente a un solo lugar centralizado, a que la obra o la pieza se presente en lugares cercanos a diferentes comunidades, genera más nivel de cobertura o mayor impacto. Y dejo como complementaria los mismos, los círculos los círculos de escucha y reflexión semanal y el taller de crianza responsable. ¿Mm? Y finalmente tengo en la alternativa 3 la construcción del centro de la mujer dentro del territorio, en donde aparece en los talleres de fortalecimiento laboral en mujeres. En donde y ahí aparece la construcción de un centro de la mujer, disculpe, como excluyente, la construcción de un centro de la mujer. Y el hecho de que tenga un centro de la construcción, a mí me hacía sentido que las acciones independientes y complementarias que hubiesen tengan que ver con aquellas que tengan más cariz precisamente de dirigidas solo a mujeres, como el taller de fortalecimiento laboral de mujeres, y por ser un centro de la mujer, por las características de los centros de la mujer, en donde normalmente hay profesionales del área, psicólogas y trabajadoras sociales, me hacía sentido dejar ahí el acompañamiento terapéutico a familias, por el carácter más terapéutico, la mediación comunitaria y el programa de incentivo monetario, ¿Mm? Por ser como más institucionalizado esas acciones, por decirlo así. ¿Cuál es el problema de esta propuesta? Que la alternativa 1 y la alternativa 2 van a quedar sin poder impactar al medio de verificación 2, que dice distribución de tareas en base a que, porque estoy utilizando todas las acciones solo en la alternativa 3. No sé si se nota. Entonces, lo que yo debiese hacer ahora es entonces pensar otra acción que responda a la distribución de tareas en base a criterio equitativo, que me permita integrarla a la alternativa 1 y 2 para que las tres alternativas estén respondiendo a los 4 medios fundamentales. Porque recuerden que cada alternativa tiene que responder a todos los medios fundamentales, ¿ya? Porque si no, ya desde la planificación estamos estableciendo una alternativa que no impacta realmente en todos los factores. ¿Se entiende? Sí. Ya. La verdad es que no es tan complejo si lo piensan. ¿Mm? Entonces, les quiero pedir, voy a dejar de compartir, no tengo idea dónde está el acá. Voy a dejar de compartir. Ya. ¿Cómo estamos como para poder dedicarle a lo menos unos 20 minutos? Ya. Precisamente a la agrupación. ¿Mm? Lo que les voy a proponer es que los voy a separar en grupos. Yo voy a ir entrando por cada uno de los grupos y en 20 minutos más, si es que nos podemos juntar, 20, 25 minutos más, nos podemos juntar y... ya necesitan un break. Sí, no, ya han pasado 1 hora y media. Necesitan 1 hora. Ya, es que lo que pasa es que si les doy break, nos vamos a pasar y vamos a terminar muy justo en la hora. Entonces, lo que yo les sugiero es que ahora le dediquen, dense un break, terminamos la clase ahora, y próxima clase, al inicio, necesito que 2 grupos por lo menos presenten su avance en términos de agrupación y postulación de alternativa. ¿Les parece? ¿Más sano? Sí, creo que parece. Ya, ya. Antes de irnos, dudas. Profe, Sí. eso.
¿En la próxima clase qué sigue en el calendario? Porque hoy vimos las complementarias excluyentes y... ay, ¿cómo se llama la otra? Independientes. Es que estoy viendo la pauta. Ahí. Ya. Ay. Hoy día lo que vimos fue el paso 3. Sí, eso. Alternativas, ¿ya? Lo que se viene es analizar las alternativas resultantes y la selección de la alternativa. Ya. O sea, ustedes lo que tienen que pensar que una vez que armamos estas 3 alternativas, y la idea es que sean alternativas reales, voy a insistir en que las 3 tengan un nivel de impacto importante Claro. en el logro de los medios fundamentales o de los objetivos, ¿ya? Que queden más o menos equilibradas las 3 alternativas, para que sean realmente alternativas que sean competitivas entre sí, ¿ya? Luego de eso, nosotros lo que vamos a hacer es agarrar esas 3 alternativas y las vamos a pasar por un filtro de criterios para evaluarlas, ¿ya? Y al final de ese filtro de criterio, que es lo que vamos a aprender a través de la cápsula y la clase de la próxima semana, uno dice, ah, ya, la alternativa 1 tiene tanto en valor X, o sea, por ejemplo, en una escala de 1 a 10, la alternativa 1 tiene, siendo 10, aquellas que logran perfectamente los medios o los objetivos a lograr, siendo 1 aquellas que no logran mucho el objetivo a lograr. Entonces, una escala de 1 a 10, la alternativa 1 logra un 8, la alternativa 2 logra un 6 y la alternativa 3 logra un 9. Entonces, pareciera ser que se hace la evaluación y después viene un proceso de selección y tú bajo otro criterio, o sea, bajo otra matriz de análisis, selecciona y dice ya, esta es la alternativa por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Ya, profe. Entonces, ya para la próxima semana la alternativa entonces, y cada alternativa tiene que apuntar a todos los medios, ¿cierto? Eso hay que tener cuidado. Sí, eso hay que tener cuidado porque eso se va a notar en el cuadro que les pusimos en la pauta. Ahí es súper fácil mirar para el lado y decir, oye, la alternativa tanto no tiene ningún. Claro. Entonces, y eso implica que si ustedes al hacer la alternativa se dan cuenta, oye, ¿sabes que no hay forma de que? Entonces a lo mejor hay que crear otra acción. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Si se dan cuenta, yo al ordenar, hay 2 alternativas que no tienen ninguna acción en relación a un medio determinado. Vean el video después, van a entenderlo. El medio 2, medio fundamental 2. Pero, entonces lo que me debiese tocar es armar o construir una acción que pueda colocar, o más de una acción más, que pueda colocar en la alternativa 1 y 2 para que apunte por lo menos, o que trate de apuntar al medio fundamental 2. Ya, profe, muchas gracias. Exacto. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿O se está Profe, yo eventualmente cuando uno hace la postulación de alternativas, por ejemplo, las 3 alternativas, ¿puede repetir acciones entre las alternativas? Sí, Por pues, ejemplo, ya, la independiente por sobre todo. ya, Porque ok. si repites una acción que sea complementaria, el grado de complementariedad es alto con otra, entonces lo que tienes que Hay que repetir repetirlas todas. todo el grupo de... Claro. Y al final no queda muy diferente. Claro. Y ahí, claro, y ahí te arriesgas a que no te quepa nada diferente. Ya, gracias. Más dudas, consultas, preguntas. Yo, profe, tengo una duda. Como considerando lo que le comentaba a Natalia de la clase que vamos, o sea, de lo que vamos a ver en la próxima clase, como que me preocupa, me inquieta un poco que el próximo viernes haya que entregar este avance y que recién el martes veamos como eso de los criterios o los filtros de las alternativas. Entonces mi duda es si es que ¿usted cree que alcanzaremos como a hacerlo bien para entregarlo el viernes? Yo creo que sí, confío O sea, plenamente. si recién vamos a tener el martes como esa clase, esa como que es mi inquietud. Magdalena, yo tengo las más altas expectativas sobre usted.
Pero sí les entiendo. Déjeme darle una vuelta con la Paula, así es que se puede hacer ahí. Porque claro, la opción es atrasar un poco la entrega. Es que es como, o Que sea, por lo podría menos ser, con la mi verdad, grupo, si yo tampoco le encuentro tanto sentido, sí. Podríamos atrasarlo una semana. O sea, el rollo es que después la revisión de eso es... no, claro, sí. O sea, que con mi grupo igual teníamos la duda porque hemos ido avanzando como semana a semana en algunas cosas, pero teníamos la duda de si es que íbamos a alcanzar bien teniendo la clase ese mismo martes para entregarlo todo el viernes, porque igual tenemos dos otra. pruebas también la próxima semana, entonces hay que estar como repartido en hartas cosas. Sí, 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 sí. Entonces Entonces, era como para ver si podíamos avanzar bien en ese periodo como de los 3 o 4 días. ya. No, Pero yo lo eso. voy a tomar en cuenta, obviamente, si ustedes aprovechan de comentárselo eh, a la otra sección para que también se lo comente Ujú. a la profesora Paula, cosa de que termino la clase y hoy día en la tarde puedo ser que podemos conversarlo con la Paula y ver una fecha alternativa. Ya. Porque sí, sí, mira, no debiese ser algo tan largo, pero yo entiendo que más que no tienen dedicación absoluta a este ramo, entonces puede ser que el tiempo se haga demasiado corto. Profe, ¿Mm? porque revisando la pauta, entonces para esa entrega que hasta ahora es para el 19, Sí. también habría que incluir el paso 4.3, que es el análisis de las alternativas y la selección de las alternativas, estrategia óptima. O sea, todo el trabajo se entrega esa fecha. Lo que pasa es que ahí no termina el trabajo, si todavía nos falta materia, aunque no lo crean. Ah, ya. Ya, pero entonces toda la pauta que envió se entrega el día que está. Ya, ya. Porque la otra opción, y eso es lo que voy a hablar con la Paula, es no pedirles toda la pauta y pedirles hasta, por ejemplo, de hoy día. Claro. ¿Sí? Mm. Que podría ser también, no sé. No sé. Lo que pasa es que ese último paso va a quedar un poquito eh, desconectado del resto de la materia, pero bueno. Es que claro, porque si sacan los otros pasos no van a tener Claro. retroalimentación. O sea, es que lo saco y lo pedimos en Sí, el por eso, por trabajo. eso. Claro, claro, no van a tener retroalimentación para el último trabajo. No al menos de forma, no a través del trabajo, a través de la asesoría. Ah, claro, sí, eso sí. Ya, Eh, pero ya, pero a ver, aclaremos algo. Quiero saber una condición. ¿Cuántas pruebas tienen la próxima semana? Tenemos 2 pruebas. Ya, y tenemos que entregar un trabajo el 22. ya. Sí, el 22. Bien largo, de 15 páginas. Ya, ya, como para hacerme una idea, porque por eso, de repente, ¿vale la pena patearlo una semana? Díganlo honesta, si alguien dice, no, prefiero que no me O patee. sea, yo creo, profe, que si es que elimina algo de la pauta, como por ejemplo llegar hasta lo que se vio hoy Todo día, tenés que pedir, ojo con como eso. de las causas, los medios, las acciones para la próxima semana, yo creo que eso igual podría ser realizable porque lo hemos visto como en varias clases. Pero mi duda, por ejemplo, de las alternativas excluyentes, las complementarias, la selección de la alternativa, y todo eso igual requiere como de harta vuelta en el trabajo, entonces por eso yo le comentaba como la inquietud de que si todo eso tenía que ser para la próxima semana, igual sería ser como harto, considerando que recién el próximo martes íbamos a ver, por ejemplo, más de esa materia. Ya, pero tú dices que, ¿qué cosa sería? Tú dices que estaría de más. O sea, igual no quiero hablar como en nombre de todos No, porque no, creo que no me corresponde, pero desde tu entonces... perspectiva. Es que, eh, mm, es que yo creo que lo que, leyendo la pauta, al final, la próxima semana, claro, vamos a hacer ese filtro que creo que es hasta el paso 4.2, Sí, sí. porque desde el 4.3 ya empieza como otra cosa que según yo no hemos visto, mm. pero, ¿cómo se llama esto? Ay,
Al final yo creo que si se corre la fecha, igual siempre está la opción como de si las personas ya avanzaron, tampoco es como que tengan que entregar el trabajo ese mismo día, porque eso es lo que siempre comentamos, que si alguien tiene el trabajo listo antes, obviamente lo puede entregar, pero como tenemos varias cosas que hacer durante la siguiente semana, si tuviéramos un poco más de flexibilidad, quizás podríamos organizarnos de mejor manera y las personas que quizás no han podido avanzar mucho tengan esa opción, porque claro, como hay hartas cosas que hacer, y además igual, a pesar de que claro, tenemos la asesoría, voy a hablar de mi opinión obviamente, pero creo que tener la retroalimentación en el trabajo es súper importante, entonces no sé qué sería más provechoso, si como dejar que esa retroalimentación como que no exista y cortar la pauta y tener la misma fecha de entrega, o alargarla y al final que se retroalimente todo. Como que eso yo creo que habría que hablarlo con la generación, porque tampoco Sí. podemos llegar y decir como cada persona que aquí yo no voy a decir qué es lo mejor porque no sé lo que piensan mis compañeros, entonces eso. Encuentro maravilloso la forma de presentar su opinión. Me parece súper bien que sean conscientes de que no buscan ser vocerías ni representantes del grupo. Sí me interesaba saber opiniones, lo que pasa es que sin opiniones es súper difícil también tomar ciertas decisiones o criterios. Profe, pero igual podríamos hablarlo con la generación y comentarle a través de, no sé si alguien se ofrece o a través de la delegada. De la delegada, pues sí. Ujú. Eh, a ver qué piensan los compañeros sobre lo que estamos hablando. Ahora bien, una opción es claro, pues está entre, podemos dejar la fecha, o sea, si alguien quiere entregar el 19 y pueden entregar el 19, bacán, y podemos ampliar la fecha, ¿no? Es decir, ya entre tal y tal día entreguen. O sea, además que me queda la duda si es que todavía tienen ese criterio de que pueden entregar tres días después sin avisar, Sí, todavía está vigente. avisando, que me parece un poco extremo, pero... Ah, ya. Avisando, dice ya. Ya. Son 2 días ahora. Ya, mira, han ido cortando el cuento. Está bien, si está bien, si yo lo comprendo, lo comparto, de hecho. Solo que me parecía gracioso en algún momento. Entonces, claro, podríamos generar un rango que acordemos y así se va trabajando el tema. La otra opción es, claro, es cortar la pauta antes. Por ahí alguien, por lo que yo entendí, por eso te preguntaba, Magdalena, qué era lo que te parecía que estaba un poquito de más, porque te entendí que como que las partes de las causas, ¿sabes cuál es el problema? Es que uno, para mí es importante que estén esos apartados, porque ahí yo entiendo cómo están conceptualizando. Y la verdad es que en la realidad pragmática, profesionalmente hablando, el día de mañana ustedes, si arman proyectos siempre, en todos los proyectos, hasta en los de las juntas de vecinos, hay un apartado en donde tienen que explicar el fenómeno que se va a intervenir. Lo que pasa es que en los formatos de proyectos para juntas de vecinos, centros comunitarios, es bastante más baja la expectativa en términos de desarrollo conceptual. Pero en el caso de ustedes, que van a estar trabajando profesionalmente, cuando tengan que armar proyectos, sí, hay una expectativa de claridades conceptuales y claridades de descripción del problema. Entonces, yo no quise eliminar ese apartado, porque además a la mayoría de los grupos les fue bien en ese apartado. Entonces, me aseguro de que estoy destacando o rescatando que les fue bien como una base en términos de puntaje. Lo hago para que les vaya bien en la nota. Sí, profe, si no se preocupe, si lo entiendo perfecto por ese lado, solo que mi inquietud iba más como por el sentido de que si recién la próxima semana íbamos a ver más materia que beneficiara como a esta entrega, sentía que avanzar en eso nuevo que íbamos a ver recién la próxima semana, en 3 días,
y entre medio con 2 pruebas, como que por eso era como mi inquietud, porque la idea tampoco es entregar como un avance incompleto. Entonces como que mi inquietud era más como por el plazo que teníamos del 19 Sí. en relación como a lo último que íbamos a ver de materia para esta entrega. Solamente esa era como mi duda. Te entendí, y eso, pero aprovecho de explicar por qué también la pauta, porque vamos a tener pautas diferentes con la otra sección, por si acaso, así que no se traten de no, o sea, guíense por la pauta que les mandé, no vayan a, a hacer la gracia, ay, mi amigo, mi amiga me mandó, de la otra sección me mandó esto. Tenemos pactos diferentes porque tenemos focos diferentes de evaluación con la profe, que tienen que ver con los procesos diferenciados que han habido en cada una de las secciones. Entonces, para mí es importante esos primeros apartados, primero porque, como les digo, le da una base en términos de reconocer el trabajo ya elaborado, porque implican ajustes menores, ¿ya? Porque lo han hecho bien hasta el árbol de problema y el árbol de objetivo, en general todos los grupos que yo he visto, las presentaciones estuvieron buenas, que yo recuerde las notas también. Y entonces quiero rescatar eso y un poco es como traspasar esa valoración en una base en términos de notas. Y lo que viene, estoy súper de acuerdo con que a lo mejor el tiempo se va a hacer corto, ¿ya? Y además que esa lectura completa, que para mí es engorrosa, no se les puedo asegurar, si yo no soy nada naranjo que me den ganas de leer 14 horas, sin parar, pero a pesar de ser engorrosa y más pega, prefiero tener esa lectura completa, porque eso me permite, cuando llego a estas nuevas etapas que ustedes van a tener que presentar, lo más novedoso, de los últimos puntos, voy a entender qué es lo que está pasando medianamente en sus cabezas, para entender por qué están planteando lo que están planteando. Entonces, para poder ver la coherencia interna, que es una de las cosas que también profesionalmente creo que es importante retroalimentarles, porque es lo más difícil a la hora de armar proyectos, que es la coherencia interna. ¿Ya? De repente armamos proyectos pensando en la demanda de quien está financiando y no necesariamente en la coherencia del propio esqueleto. Eso es muy común en el mundo profesional, y eso genera fracasos de proyectos así brutales. Entonces, lo que, insisto, yo creo que a lo mejor lo que necesitamos es un poco más de tiempo o un rango más de tiempo para poder entregar. ¿Mm? Y la otra opción es, claro, sería como hacer una entrega hasta, por ejemplo, este paso y no el último. Pero eso, claro, arriesga que cuando lleguen al último trabajo, hay una parte que haya sido menos retroalimentada que otra. ¿Mm? Eso, pero denle una vuelta. Yo creo que es interesante lo que decían por ahí, denle una vuelta como grupo, como sección, y me avisan. Y me avisan y déjenme darle una vuelta también con la traten de avisarme hoy día, eso sí, pues, a máximo mañana en la mañana para tomar una decisión luego, para que ustedes también tengan. Ya, profe. Claro. Sí. Sí, profe. Ya, eso. Voy a parar el recording